Muy buenas tardes, si me escuchan. Buenas tardes, Lick, ¿sí se escucha? Muy Así buenas es, tardes Luis, para buenas tardes. todos. Muy bien. En unos momentos iniciamos. Traten de decirle a sus compañeros que por favor se eh, enlacen a la clase para poder iniciar la clase y no tener interrupción de dar acceso. Los molesto, por favor. Ahí en los chats que tienen. Iniciamos a las 10 iniciamos. Bueno, damos inicio. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 3, obligaciones y contrataciones mercantiles. ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes, licenciado. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, sí. Muy buenas tardes para todos. La mejor de las Buenas tardes, tardes. Los que puedan encender su cámara, pues voy a agradecer que enciendan su cámara. Y los que no, pues, ni modo, ¿verdad? Si van en la moto, en el Uber, en el bus, pues se comprende esa situación. Y a otros que no nos ayuda la cara, pero ¿qué podemos hacer, verdad? Entonces, ni modo. ¿Para dónde agarramos? Nos tienen que ver. Bueno, estábamos viendo el tema siempre de obligaciones y contratos mercantiles. Te recordarán la última clase presencial que tuvimos, empezamos a ver ya algunas características diferenciadoras de las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles. Al final, la obligación siempre es ese vínculo jurídico de carácter patrimonial en el cual una persona llamada deudor se obliga a realizar una prestación, la cual puede consistir en dar, hacer, no hacer, a favor de otra persona llamada acreedor, el cual está en todo el derecho de exigir la prestación. Ahora bien, esa es la obligación genérica, ¿verdad? Tanto para civil como para mercantil. Pero veíamos que hay ciertas cuestiones diferenciadoras entre una obligación civil y una obligación mercantil. Y entonces empezamos a ver algunas características propias de las obligaciones de carácter mercantil. Obligaciones que van a nacer de los contratos. Recordando que la fuente primordial de las obligaciones, pues van a ser los contratos. Siempre que exista un contrato, van a existir obligaciones. Y entonces esas obligaciones, ¿cómo deben de ser tratadas, interpretadas y aplicadas? Siendo que los contratantes son, en su caso, un comerciante o un particular, o en su caso, dos comerciantes, ya que si participan en una obligación, un particular y un particular, pues estamos ante una obligación puramente civil, un contrato meramente civil. Entonces, hay ciertas características. Voy a hacer la presentación y me dicen si vemos la presentación, por favor.
Vamos a ver. Me dicen si vemos, si logramos identificar. Sí se ve, Lick. Sí se ve. Sí, Lick se ve. Muy bien, entonces vamos a recapitular solo un poquito, ¿verdad? Vamos a ver esto. Ahí van a estar ya con el teléfono tomándole fotos o captura de pantalla. Y si no, pues el que sube las clases lo van a ver ustedes en YouTube, solo que hay derechos de autor, ahí les encargo. No nos va a mandar las diapositivas, Lick. Pongan atención. La diapositiva solo es una línea nada más. Todo lo que hablemos es mejor poner atención, porque lo que están copiando y tomarle fotos se olvidan tal vez de lo que uno les explica. Entonces pongamos atención, la diapositiva es simplemente pues, un parámetro para no perdernos. Hablábamos de los contratos que son, junto con los títulos de crédito, instrumentos del tráfico mercantil. ¿Y por qué se les llama instrumentos del tráfico mercantil? Porque facilitan la negociación. Cuando usted contrata, pues está movilizando capital, está creando obligaciones, derechos de una manera rápida y eficaz. Y en mercantil, los contratos tienden a ser poco formalistas, en su caso, y a la celeridad en la contratación. Por eso es que usted contrata en línea, contrata llamando y pidiendo comida rápida, un pastel, ropa, incluso lo hace de manera internacional porque contrata ahí por Amazon, sin querer está llevando a cabo usted una contratación. Entonces, estos instrumentos facilitan las negociaciones, facilitan el intercambio comercial. Cuando hablábamos del tráfico mercantil, pues está integrado, en el caso del derecho mercantil, por el Código Civil y por el Código de Comercio. Entendiendo que el derecho civil va a regular de manera general, el derecho común regula todas las generalidades, mientras que el derecho mercantil propiamente es un derecho especial, es un derecho que va a regular al comerciante en su actividad profesional, las cosas mercantiles, los contratos mercantiles, aquellos contratos que están regulados y aquellos que no se encuentran regulados, va al mismo tiempo también regular las controversias que nazcan o que surjan entre el comerciante y el particular o entre el comerciante. Esto va a regular el derecho mercantil y lo regula a través de un cuerpo normativo que es el Código de Comercio. Entonces, en ese sentido hay que dar un tratamiento especial a las obligaciones. Decíamos que es la obligación, pues va a ser ese vínculo jurídico. Siempre tomemos de cuenta que la obligación es un vínculo jurídico de carácter patrimonial, meramente patrimonial. Ahora, ya empezábamos a ver las características. ¿Cuáles van a ser las características de las obligaciones? En primer orden decíamos que los principios filosóficos. Hay principios que rigen a la contratación y por ende a las obligaciones mercantiles que nacen de los contratos. Y el artículo 669, vayámonos por favor. El 669 pues nos establece los principios filosóficos. Siendo estos, en cuanto a los principios filosóficos, vamos a encontrar, es que tengo que dar a admitir, por eso tratemos de iniciar, por eso iniciamos 10 minutos, no a las 6, sino que 10 minutos después para que tratemos de estar todos, por favor. Entonces les decía que los principios filosóficos están regulados dentro del Código de Comercio, principios que rigen la contratación y las obligaciones como tal. En ese sentido, vamos a encontrar que la verdad sabida y la buena fe guardada son principios que rigen la contratación y las obligaciones. En la clase veíamos cómo debe interpretarse la verdad sabida y la buena fe guardada. Cuando hablamos de la verdad sabida es que tanto el polo activo como el polo pasivo de un contrato, el contratante, pues en su caso está sabido de los derechos y las obligaciones. Hay verdad en lo que se está contratando, hay verdad en lo que se está adquiriendo y las obligaciones que se van a contraer. No puede decir usted en un contrato mercantil que no sabía lo que estaba contratando. Hay buena fe, dado que a usted en ningún momento lo pueden obligar a que contrate. Nadie puede ser obligado a contratar. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 681, ¿qué tenemos en el artículo 681? Libertad de contratación.
Por favor, si me pudiera leer el artículo 671. Ok. Artículo 681. Libertad de contratación. Nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abuso de derecho. Muy bien, por regla general, nadie puede ser obligado a contratar. Por eso es que hay buena fe en la contratación. ¿Por qué? Porque ambas partes comparecemos a contratar. En ningún momento puedo forzar a alguien a adquirir un suministro, adquirir hospedaje, adquirir algo a consignación, adquirir un contrato de seguro, una compraventa, un contrato de almacenamiento, un contrato de transporte. Hay buena fe, dado que las partes deciden contratar sin ser coaccionadas. Entonces, esos dos principios son rectores dentro de la contratación y son de aplicabilidad, sobre todo cuando va a interpretar usted un contrato. Luego tenemos la solidaridad de deudores que hablábamos en su momento. Cuando hablamos del derecho de obligaciones, recordarán ustedes en su derecho civil que las obligaciones, dependiendo el número de sujetos que intervienen en una obligación, esa obligación puede ser simple o mancomunada. Esa mancomunidad al mismo tiempo puede ser simple o solidaria. ¿Simple en qué sentido? Que cada uno de los contratantes va a cumplir una parte de la obligación. Solidaria es que en esa obligación donde participan varias personas, todos los participantes o cada uno en particular se obliga en la totalidad de la obligación. En el derecho civil, por ejemplo, para que a usted se le considere solidario con el deudor principal, debe establecerse en el contrato. Debe constar en el contrato civil que usted se está obligando de manera solidaria con la persona. Un claro ejemplo, el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, si ustedes han hecho algún contrato de arrendamiento, hay la figura del fiador. ¿Qué pasa con la figura del fiador? Para que él se le considere obligado solidariamente con el arrendatario, debe constar en el contrato su consentimiento, que significa que debe constar la firma de él. Mientras que en el derecho civil, en el derecho mercantil, la solidaridad de los deudores se presume solo con el hecho que la persona comparezca y aún si no haya firmado, se presume que es obligado solidariamente. Y eso lo encontramos dentro de lo que establece el artículo 674. Vayámonos por favor al artículo 674. Se lo leo. Por favor. Artículo 674. Solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Muy bien. Veamos algo interesante. Vuelve a nacer aquel principio de atracción. ¿Se recuerdan del negocio mixto? Sí se recuerdan del negocio mixto, ¿verdad? Marta Lucía. ¿Para usted qué es el negocio mixto? El negocio mixto es el que en donde hay dos comerciantes más un particular. ¿Será que tienen que haber dos comerciantes? No, no necesariamente tienen que haber dos comerciantes, solo comerciante y particular. Deme un ejemplo de un contrato donde se dé el negocio mixto. Un contrato donde se vea un negocio mixto podría ser... No se me viene ni uno. Vamos a ver, podría ser ¿cuál? ¿Usted tiene tarjeta de crédito, Marta Lucía? No, sí. No, bendito sea Dios. Bien, tengo LIC. Vaya, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito? Le pregunto. ¿Usted firmó algún contrato? Y esto va para todos. En letras chiquitas, pero lo firmó, llegó el mensajero a su lugar de trabajo y le dijo, présteme su DPI, le sacó una fotocopia y ahí está. Así va, firme aquí. Sí. Firme aquí.
La pregunta del millón es, ¿Leyó usted? No. no, deje si leyó, no, nadie leyó, eso no lo leyeron. La pregunta es, ¿quién le está prestando el servicio como tal a usted? Un banco. Un banco, que es una sociedad Sociedad anónima especial, en su Ajá. categoría de comerciante social. Comerciante. Y usted Y yo me pregunta, Marta Lucía, Yo como particular. como particular. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, imagínese el siguiente supuesto. Usted tiene una tarjeta adicional. Imaginemos que Mario Alfonso la utiliza, pero Mario Alfonso no firmó el contrato, pero él utiliza la tarjeta. ¿Será obligado solidariamente con usted, Mario Alfonso? Si en algún momento, en alguna, lo pude haber incluido, sí. De lo contrario, no, solamente yo. Ahora, para que él se considere solidario con usted, ¿tuvo que firmar el contrato hoy? Sí. ¿En mercantil o en civil? En civil. En civil, para que él se presuma, tiene que firmar. ¿Y en mercantil? En mercantil, no. No es necesario, se presume solidariamente. Ahora, ¿a qué se refiere un negocio mixto? Vayámonos, por favor, al artículo 4 del Código de Comercio, que ya lo habíamos platicado, pero de repente, entre la chateada se nos olvida. Hoy El no estaba artículo 5. chateando, ¿no? Artículo 5. Artículo 5. Negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? Lo hablábamos en clase. Usted siempre contrata con un comerciante. Es raro que usted contrate con un particular. Un arrendamiento, por ejemplo, puede ser con un particular. Una compraventa de un bien inmueble, de un vehículo, puede ser con un particular. Ahora, si usted contrata con un comerciante, ahí sí, las obligaciones que nazcan van a ser interpretadas, aplicadas, basados en la verdad sabida y la buena fe. Si participaron varias personas en ese contrato, se presume que todos los que participaron son solidariamente obligados. Solidariamente obligados. Son deudores. Eso es en mercantil. En civil no. La solidaridad no se presume. Debe ser expresa, que significa constar en el contrato, firmar las personas que intervengan. Es una de las características. Otra característica que decíamos es la exigibilidad de las obligaciones puras. Cuando hablamos de las obligaciones puras, recordarán ustedes que hay obligaciones que están sujetas a plazo y a condición. En el caso de esas obligaciones, pues no pueden ser exigibles mientras no se cumpla el plazo o la condición. Pero ¿qué sucede con aquellas obligaciones en las cuales no están sujetas a plazo ni a condición? Son exigibles en cualquier momento. Por ejemplo, usted compra un vehículo y lo va a pagar al contado con la concesionaria. Ahí no se fijó un plazo, usted debe de pagarlo. Salvo que se haya pactado un plazo para el pago o un plazo para la entrega del vehículo. Si no se fijó un plazo, en cualquier momento usted puede exigir la entrega del vehículo o, en su caso, la concesionaria, cobrarle a usted el valor del vehículo. Ahora, diferente es, por ejemplo, un contrato de suministro. En el contrato de suministro está sujeto a plazos, porque a usted le están suministrando. ¿A usted será que le pueden cobrar ya el mes de septiembre de energía eléctrica? ¿De luz? ¿De internet? No, porque eso están sujetos a plazos. Mientras el plazo no concluya, no es exigible la obligación. Ahora, ¿qué sucede tratado desde el punto de vista civil? En el derecho civil, si la obligación, en su caso, está sujeta a un plazo, esa exigibilidad de la obligación, ¿qué sucede? Vayámonos al artículo 1283 del Código Civil a la luz del 600
675 y hagamos esa comparación entre una obligación civil y una obligación mercantil. Alguien que me lea el 675 para ver el tema desde el punto de vista mercantil, cómo son tratadas las obligaciones puras. Aquí no pueden decir que no tienen su código porque están en su casa, ahí sí ya. LIC 1200, ¿cuánto dijo de civil? 83. Exacto. Gracias. 1283. Artículo ¿Leo el 600. artículo, licenciado? Por No, favor. adelante. Artículo Léame usted el 675. Código de Comercio y Alfonso que me lea el del Código Civil. Muy bien. El artículo 675, obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el contrato, salvo que en el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Ahí estamos. Un ejemplo, el contrato de suministro. Este está sujeto a un plazo. Entonces no es exigible. Pero una compraventa mercantil, por ejemplo, si no está sujeta a plazo y a condición, es exigible en cualquier momento. Un contrato de hospedaje. Ya le di el servicio. Ya se quedó usted ahí. Págueme por el hospedaje. Eso no está sujeto a un plazo, a una condición. Usted me tiene que pagar. Es pura la obligación. Trasladémonos al mundo civil. ¿Cómo se trata una obligación en el mundo civil? Artículo 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Muy bien. ¿Qué sucede en mercantil? Si la obligación no tiene plazo, porque por la misma naturaleza del contrato mercantil no es necesario, es exigible en cualquier momento, como tal, las obligaciones mercantiles. Mientras que en civil, si el contrato no tuviera fijado un plazo de cumplimiento, las partes o una de las partes puede acudir ante un juez y solicitar que el juez fije un plazo. Un ejemplo. Los agricultores son catalogados como comerciantes. A ver, derecho civil y derecho mercantil. Están ahí, ¿verdad? Yo considero que sí, licenciado. Para comercializar su producto, si tuvieran algún local, entonces sí serían considerados. Pero él no tiene un local, solo tiene su terrenito y de repente él prometió en venta su cosecha. Entonces, no se fijó el plazo para la venta de la cosecha. ¿Sí son comerciantes, licenciado? ¿Manda? Yo diría que sí son comerciantes porque está vendiendo. Ahora Yo bien, digo que no son. viene lo siguiente. Si el agricultor hasta ahorita va a vender su cosecha, no se dedica, él solo cultiva y de repente pues arrendó una parcelita para cosechar más y decide venderla y se la vende a un particular. Él no tiene la categoría de comerciante, pero va a hacer una venta. Imaginémonos que se obliga a vender esa futura cosecha. ¿Qué pasa si no tiene plazo para la entrega del mismo? Y le están exigiendo ya la entrega de los productos, que ni siquiera son productos, porque al final son simplemente lo que va a producir. ¿Qué va a pasar ahí? Como no hay un plazo, debemos de acudir ante un juez para que el juez fije el plazo. ¿Por qué? Porque estamos ante dos particulares. Diferente es, estamos ante un comerciante, le exige y se cumple como tal la obligación. Entonces ahí vemos otra diferencia entre las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles. Otra diferencia que vamos a encontrar es la expresividad de la prórroga. ¿Qué sucede con la prórroga? Cuando usted dice, mire, deme una prórroga, necesito una prórroga. ¿Qué pasa en mercantil y qué pasa en civil? Vayámonos al mundo mercantil. ¿Qué pasa en los contratos donde usted necesita una prórroga? Vayámonos al 676, que establece.
Aquí se cambian los papeles. Se lo leo. Por favor. Artículo 676. Prórroga. En las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga debe ser expresa. Debe ser expresa. Debe constar en el contrato mercantil. Si no consta en el contrato mercantil, a usted no se le va a dar prórroga. ¿Por qué? Porque las obligaciones son exigibles en cualquier momento. Entonces, si usted quiere que ampliemos el plazo en un contrato mercantil, el poder prorrogar debe de constar en el contrato. Si no consta en el contrato, usted no puede decir, es que yo tengo otros 15 días más, otros 20 días más, un mes más. ¿Y dónde consta eso? No, eso no está en el contrato. Disculpe, pero si no consta en el contrato mercantil, no va a haber ninguna prórroga. Ahora, ¿qué sucede en el mundo del derecho civil? Vayámonos, ¿qué pasa en el derecho civil? Por ejemplo, en el derecho civil sí se puede dar el tema de la ampliación. Sí le pueden dar a usted un periodo de gracia. En civil a usted le dan un periodo de gracia para que cumpla la obligación. Se puede dar. Mientras que en mercantil, si no se establece un periodo de gracia para que usted cumpla, es exigible. Entonces, si usted quiere una prórroga, debe constar. Si no consta en el contrato mercantil, no va a existir prórroga. Y luego tenemos la automaticidad de la mora, pero no de la mora del fresco. Esta es aparte. ¿Qué es la mora? Y perdone, ¿hay algún artículo de la prórroga en el Código Civil? En el Código Civil para el tema de la prórroga no tenemos. Pero como es entre particulares, sí es permitido que entre particulares podamos colocar una prórroga. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué en civil y en mercantil? Por ejemplo, en mercantil decíamos que mercantil tiempo significa dinero. ¿Por qué? Porque hay un lucro. Porque la contratación es el objeto principal del comerciante, contratar. Mientras que en civil, usted simplemente hace contratos de vez en cuando. No es algo que usted se dedique a contratar en civil. Entonces, como no es que usted dependa de sus contratos en civil, es ahí donde se puede dar una prórroga. Mientras que mercantil no, porque usted está dando tiempo que está siendo comerciante. Si el comerciante da tiempo, ¿qué está haciendo? Perdiendo dinero. Pierde dinero. Por eso debe constar la prórroga. Ahora, la automaticidad de la mora, ¿en qué consiste? Primero veamos qué consiste la mora. ¿Qué es la mora? La mora es el estado en el que se encuentra el deudor en el momento mismo de incumplir con la obligación a la cual se comprometió. Muy bien. Por ejemplo, sigamos con la tarjeta de crédito. Usted tiene su día de corte. ¿Estamos? Vale. ¿Qué pasa si usted el día de corte no pagó? A las 12 con un segundo, ni siquiera un minuto, 12 con un segundo. Me cobran intereses. Primero recayó ¿en qué? En mora y después en intereses. Entonces, la mora, ¿qué es? Es el retardo en el cumplimiento de la obligación. Eso es la mora. Y lo que me decía Mario Alfonso también. Entonces, la mora es el retardo en el cumplimiento de una obligación. Usted se retarda en cumplir la obligación que no pagó el día que tenía que pagar. ¿Qué pasa entonces? En automático usted recayó en mora. En automático. A las 12 y un segundo usted ya recayó en mora. Como tal, en mercantil. Ahora, en civil, ¿qué pasa? Para que yo recaiga en mora, ¿qué sucede? Vayámonos al 1428, que ahí nos están ya dando los numeritos. Artículo 1428. Mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Ahora, como ahora está de moda la palabra interpelación, más ahí por la 8ª y 9ª avenida,
¿Qué es la interpelación? ¿Qué es lo que hacen los, tomemos en cuenta aquí a los padres de la patria, que quisiera uno ser mejor huérfano, pero son padres de la patria? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Cuando interpelan a un ministro, ¿qué hacen? Le hacen preguntas. Interrogarlo. ¿Qué quieren? Entonces, ¿requieren qué? Información. Entonces, la interpelación, ¿qué significa? El requerimiento. En civil, para que usted recaiga en mora, ¿qué tiene que haber? Un Requerimiento. requerimiento. ¿De qué? De pago. En civil, para que usted recaiga en mora, por ejemplo, hacemos un contrato de arrendamiento civil. Usted me tenía que pagar el 5, los primeros 5 días de cada mes. No colocamos en el contrato la expresividad de la mora. Simplemente colocamos que usted el 5. Para que usted recaiga en mora, porque colocamos, ¿verdad? Que si usted incumple, recaerá en mora de 25 quetzales por cada día, por ejemplo. Pero para que usted recaiga en esa mora, ¿qué tiene que haber en civil? Un requerimiento. Debo de requerirle el pago. Eso es en civil. En mercantil no. En mercantil llegó el día 31 de julio. Usted tenía que pagar a las 12. No pagó. Al día siguiente usted ya recayó en mora. Sin necesidad que le llamaran. Sin necesidad de decirle, mire, fíjese que usted debe, tiene que pagar, porque si no va a recaer en mora. No. Al comerciante no le importa. Al comerciante usted no pagó, al día siguiente ya recayó en mora. Mientras que en civil no sucede esa situación. En civil debe existir requerimiento. Ahora, ese requerimiento para que la persona recaiga en mora, el deudor recaiga en mora, ¿cómo debe de hacerse? 1430, ¿qué establece? Dice que el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? En civil, para que yo recaiga en mora de una obligación civil, me tiene que requerir el notario. ¿Qué significa? Usted lleva a su notario, hace constar en acta notarial el requerimiento. Desde ahí empieza a requerir, desde ahí recae usted en mora. O la otra opción es que usted venga y va a plantear demanda y al momento que le dan trámite y lo emplazan. ¿Alguien tiene su código procesal civil? Lo tienen Sí, que yo lo tener. tengo acá. Vayámonos a los efectos del emplazamiento. ¿Dónde es eso? Me van a decir. ¿Con qué se come? Van a decir. 112. Artículo Literal. 112. Por favor, Ajá. Todo solo la literal. léame bueno, no todo, pero léame por lo menos el 112, el contenido, luego ya el numeral primero y el inciso que corresponde. Ok. Artículo 112. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. 1. Efectos materiales. A. Interrumpir la prescripción. B. Impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarla. C. Constituir en mora al obligado. Ahí está. Este tiene relación con el 1430. Cuando la ley establece requerimiento judicial, ¿qué significa? No es porque va a ir el juez y decirle, mire usted, páguele al señor. No. Cuando a usted le notifican la demanda que le están cobrando, a partir de ese momento la mora empieza a constituirse. Civil. Mercantil no. Mercantil usted tenía que cumplir hoy, no cumplió, mañana ya cayó en mora. Por eso se llama automaticidad de la mora, porque en automático recae usted en mora, sin necesidad de requerimiento, a diferencia de civil. ¿Sí, Sonia? Entonces podríamos entender, licenciado, la diferencia entre civil y mercantil es que la mora es a requerimiento y en mercantil es al vencimiento del plazo. Exacto. En automático.
no del plazo, sino que al momento de exigir la obligación. Entonces, en civil, Perdón, la o mora sea que es en a mercantil requerimiento. también se debe exigir el pago. ¿Mande? O sea que en mercantil también se debe exigir el pago. No, es que, por ejemplo, Celeste, imaginemos el siguiente supuesto, Celeste. Usted es la representante legal del banco, Crecimiento S.A. Dio un crédito a Karen. Karen tiene que pagar ese crédito los primeros 5 días de cada mes, o exactamente el día 5. ¿Qué pasa si Karen no paga el día 5? Para que exista mora, usted tendrá que llamarle como gerente general y decirle, mire Karen, hágame favor, tiene que pagar, porque si no, fíjese que va a caer en mora. Celeste. Sí, pobrecita Karen. No, no, es automático. Es automática. Ahora, diferente es. Usted le dio un préstamo y usted es una persona particular. Y Karen es una persona particular, le dio un préstamo. Para que ella recaiga en mora, ¿qué debe hacer usted? Particular. Exigir el pago. ¿Cómo le va a exigir? Hay dos formas. Judicial o notarial. Va con el, llama a su notario de confianza, que es Adelso Efraín, y le dice, mire, el notario, acompañe porque vamos a ir a requerir el pago. Bueno, va, y hace constar que se constituyeron en tal lugar, requirieron el cumplimiento de la obligación, no se hizo efectiva y recayó en mora. Ahí está, pero hubo un requerimiento. ¿Estamos ahí, Celeste? Sí, casi. Muy bien. Ahora, ¿puede darse que en civil coloquemos la mora automática? Sí, podría darse, si dentro del contrato lo establecemos, pero debe constar. Mientras que en mercantil no es necesario que usted conste que será automática la mora. No, se entiende que todas las obligaciones de tipo dineraria que nazcan de contratos mercantiles, la mora es automática. ¿Estamos ahí? ¿Comprendido? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora viene lo siguiente. La productividad de intereses. Esa es otra característica dentro del derecho de obligaciones mercantiles. Entonces, ¿qué sucede? El Código de Comercio admite como una consecuencia de la mora el principio de la productividad de intereses. La consecuencia de que usted incumpla es mora y al mismo tiempo, ¿qué? Intereses. No solo recayó en mora, también en intereses. Tiene que pagar intereses ahora. Entonces, las obligaciones mercantiles, no solo usted recae en mora en automático, sino que también el capital que a usted se le dio empieza a producir intereses. Se da la productividad de intereses de pleno derecho. A eso se refiere la productividad de intereses. Como una consecuencia de la mora en los intereses. Si nos vamos al artículo, veamos el 677 de la mora y luego el 678 en cuanto a la productividad de intereses. Artículo 677. Mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora, sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa acá? La mora es automática, salvo que lo pactemos en el contrato. Si no lo pactamos, entiéndase que es automática. Usted no puede decir, es que a mí nunca me llamaron, a mí nunca me requirieron el pago. ¿Por qué recaí en mora? Porque es mora automática. Así de simple. ¿Por qué? Porque la verdad sabida y la buena fe. Usted sabía que tenía que pagar tal fecha. Usted sabía que iba a recaer en mora sin necesidad que le llamáramos. Entonces no puede decir que tuvimos que requerirle. ¿Para qué? Si la mora es automática. 678, por favor. Artículo 678. Obligación sobre cosa cierta. Si la obligación tuviera por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará,
por concepto de daños y perjuicios, en defecto de pacto, el interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será el fijado por las partes en el contrato y, a falta de fijación, 1. El que tenga en plaza el día del vencimiento. 2. El de su cotización en bolsa si se trata de títulos de crédito. 3. A falta de uno u otro, el que se fije por expertos. Muy bien, entonces, la productividad de intereses. Entonces, la productividad de intereses consiste en que usted debe de pagar la obligación, cumplir la obligación. No cumplió, recae en mora. Y como usted recayó en mora, ese dinero del comerciante no puede estar de manera estable. Recuerde, hay un principio del derecho mercantil. El dinero siempre se presume que productivo. El dinero en mercantil debe producir más dinero. Por eso es que la capitalización de pleno derecho se da en materia mercantil, como consecuencia de la mora. ¿Estamos ahí? Veamos lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa con esos intereses? Ahora, cuando hay un conflicto entre interés pactado, se debe ir al interés legal. Si no se pactó intereses, por ejemplo, no establecimos la cantidad de intereses, me voy al interés legal, que está dentro del Banco de Guatemala, y ahí se determina cuál va a ser el interés legal. Ahora bien, hay algo que se llama capitalización de intereses, el llamado anatocismo, que uno creería que el anatocismo solo es en las tarjetas de crédito, pero el anatocismo es para todas aquellas obligaciones mercantiles. Todas aquellas obligaciones que surjan de un contrato mercantil, el cual la obligación sea de tipo dineraria, se puede dar la capitalización de intereses. Ahora, uno lo veía más reflejado en la tarjeta de crédito, porque se da más cuando usted dice, pero es que mi tope límite era 5,000 y ahora debo 50,000. ¿Por qué debo tanto? Porque fíjese que se le capitalizaron los intereses. Veamos qué establece el tema de la capitalización de intereses. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 691. ¿Quiere que lo lea? Por favor. Ok. Artículo 691. Capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses, siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Muy bien. Entonces, establece aquí solo en la tarjeta de crédito la capitalización. No. En cualquier contrato mercantil donde tenga que haber dinero, y en todos va a haber dinero. O sea, no hay ningún contrato mercantil que no esté sujeto a un pago de una cantidad de dinero. En todos ellos se puede pactar la capitalización de intereses. Usted puede pactar capitalización de intereses. Entonces, ¿y en qué consiste la capitalización de intereses? Se llama anatocismo. En la doctrina lo conocen ustedes como anatocismo. ¿Y la capitalización de intereses qué significa? Yo a usted le di un capital. Este capital, si usted no cumple en la fecha determinada, va a generar intereses. Estos intereses que se generaron por el incumplimiento, yo se los voy a sumar al capital. Ahora voy a tener un nuevo capital al haber sumado capital e intereses. Ahí estoy, ¿qué? Capitalizando. ¿Por qué? Porque los intereses los pasé a capital. Y ahora viene lo peor de todo, que sí se puede. Si usted no me cumple nuevamente con la obligación, este nuevo capital que está, el capital de origen que yo le di, a los intereses, es un nuevo capital. No cumple usted, vuelvo a calcular intereses, no sobre la cantidad que le di en su momento, la cantidad principal, sino sobre la nueva cantidad que contiene capital.
Y así voy sumándole el capital y generando nuevos intereses sobre nuevo capital hasta que usted me cumpla la obligación. Eso se llama capitalización de intereses o llamado anatocismo. ¿Estamos ahí? ¿Comprendieron esa parte? Sí, ¿Los Sí, demás? Sí se comprende. Los que sí están y a veces sí están y no están. Lick, solo una duda. ¿Con la nueva ley de tarjetas de crédito hay alguna diferencia? Ahora, ¿para qué leyes? Ahora, ¿qué está regulando esta? Tarjetas de... De crédito. Y en la tarjeta de crédito es uno de los contratos mercantiles. Uno de tantos contratos mercantiles. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un contrato de suministro? Contrato de suministro. Usted me va a pagar el suministro en tal fecha. No me lo paga. Genera mora. Y pactamos que va a generar intereses. ¿Se pueden pactar intereses? Sí. ¿Se puede pactar que esos intereses van a generar, los puedo capitalizar? Sí. Sí. Tendría que ir de una vez dentro del contrato. Dentro del contrato. Verdad sabida y buena fe. Y buena fe. Uno creería que se salvó de todo esto. Sí, en tarjetas de crédito. Porque le pusieron un límite, un tope. Y en los demás contratos. En los demás contratos no, pero a la de tarjetas de crédito, esta sí le tiene límite actual. O sea, ya no le pueden subir y subir. Entonces, ahí es donde tengo que tomar en consideración que el artículo regula. ¿Se puede crear? Sí, veamos, la jurisprudencia, Julio, pero sería para qué contratos. Porque recuérdense que la jurisprudencia depende si nace de la casación o nace, en su caso, de la Corte de Constitucionalidad. Casación en la Corte Suprema de Justicia, dependiendo la Cámara. En el caso de la CC habría que ver, pero tendría que ser en casos específicos para contratos mercantiles específicos. Entonces, ahí sí podría, en su caso, aplicar jurisprudencia, pero para contratos determinados. Pero pretender aplicar la jurisprudencia para todos los contratos mercantiles, creería yo que no es viable. Porque recuérdese que la jurisprudencia son fallos en casos concretos. Casos concretos. Entonces, habría que ver esa situación, pero la capitalización sí es algo que se puede dar entre los comerciantes, entre el comerciante y un particular. Ok, gracias, Lick. Muy bien, sigamos acá. Estamos con las obligaciones, la obligación de entregar mercadería de calidad media. Cuando usted compra, y hoy en día a usted le dan unas estafas de las compraventas. Usted miró que era de este tamaño y le dieron de este tamañito. Más Decía el que era de internet. marca, y cuando usted va viendo la marca Nike, pero con Q. Adidas le faltan letras. Mal elaborados. Se los dieron al revés. De todo. ¿Para qué pasa en materia mercantil? Con las obligaciones de entregar mercadería de calidad, porque el comerciante debe entregar mercadería. Porque recuérdese que el comerciante tiene aviamiento mercantil, tiene fama mercantil. Está en juego su fama. Él vive del comercio. Y como vive del comercio, la mercadería debe ser de calidad media, de una buena mercadería, una buena calidad. Vayamos a ver qué establece la ley en cuanto a la calidad media. Ahora, concluyendo con la capitalización, en civil no puede darse capitalización de intereses. En civil particulares no pueden pactar capitalización de intereses. Civil no se puede. Mercantil. Restricción de nulidad no la va a dar. Me faltó una. Ay, sí. Ya me estoy entregando la nulidad. ¿Qué es la nulidad? A ver, a decir Efraín Pajera, ¿para qué pregunté? ¿Qué es la nulidad? Dejar sin efecto un acto. Un acto, un negocio jurídico. Un negocio jurídico. Un negocio jurídico.
un negocio. ¿Se recuerda que hablábamos en la clase de los requisitos del negocio jurídico? Eso sí se recuerdan, digo yo, por lo menos. Cuando un negocio jurídico no reúne los requisitos, capacidad legal de los sujetos del sujeto o los sujetos que declaran su voluntad, consentimiento, objeto lícito, ¿qué pasa? Yo puedo solicitar la nulidad del negocio jurídico. Ahora, en mercantil, en civil usted no tiene ningún problema. Usted puede solicitar la nulidad de un negocio jurídico en cualquier momento y por cualquiera de los supuestos que establezca la ley. Puede solicitar la nulidad. Ahora bien, en mercantil está un poco restringido el tema de la nulidad. En cuanto a que usted no tan fácil puede solicitar la nulidad de un contrato. Es difícil solicitar la nulidad de un contrato. Veamos qué establece el artículo 689. Se lo leo, Lic. Por favor. Artículo 689, nulidad. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. Veamos. La nulidad está restringida para ciertos contratos. ¿Cuáles contratos? ¿Para cuáles contratos? Los mercantiles. Veamos, nuevamente. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico ¿qué? Plurilateral, o sea, plurilateral. En un contrato plurilateral está restringida la nulidad. Ejemplo, el contrato de sociedad. Un contrato de sociedad mercantil no tan fácil, usted puede solicitar la nulidad. ¿Sí, Efraín? Creo que iba a decir algo. No le... Entonces, la nulidad se restringe sobre todo en los contratos en los contratos plurilaterales. Ahora, ¿cuándo? Cuando el acto jurídico, el objeto del contrato plurilateral, sea imposible realizarlo. Es ahí donde usted sí podría solicitar la nulidad de un contrato plurilateral. O sea, por regla general puedo solicitar la nulidad, no hay ningún problema. Pero cuando se refiere a contratos plurilaterales, ahí sí se restringe el tema de la nulidad. Ahora, ¿qué nulidad y a qué nulidad se refiere? Se refiere a la nulidad que está regulada en su Código Civil. Si usted se va a partir del artículo 301 en adelante, 1301. A partir del 1301 del Código Civil usted encuentra lo relativo a la nulidad. Porque acá el Código de Comercio no establece qué es la nulidad, cómo se tramita una nulidad, por qué causa se da una nulidad. Lo establece el Código Civil. Me remito al Código Civil. Bueno, nos quedamos hasta acá. Ya son las 7. Digo yo creo que ya son las 7. Bueno. Nos vemos la próxima semana, que ya sería presencial. Por favor, entonces lleven sus códigos civil, su código de comercio, por favor. Porque sí los vamos a utilizar, sí los estamos utilizando. Que tengan una excelente noche, que les vaya bien en notariado. Pongan Gracias. atención en las